Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Usaremos la versión Biblia del Jubileo. Juan 7:16. Le respondió Jesús y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Del capítulo 6 al capítulo 7 han pasado 6 meses. Estamos en la fiesta de los tabernáculos y Jesús les dice a sus oyentes que lo que Él enseña y predica se lo comunicó el Padre Dios, que lo envió a la tierra con ese mensaje. Juan 7:17. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Jesús les aclara que si en verdad quieren hacer la voluntad de Jehová, entenderán que lo que Él predica son las palabras de Dios y son las enseñanzas de Jehová. Juan 7:18. El que habla de sí mismo, gloria propia busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús es un caballero y es muy humilde. No habla de él, habla de Dios, como todo cristiano debe ser. No buscar nuestra propia gloria, sino la de Dios. Si lo que hacemos es para la gloria de Dios, entonces los demás verán que somos genuinos, y lo que queremos es que Dios se lleve la gloria en todo lo que hacemos. Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Moisés trajo la ley de Dios al pueblo. Dios se la reveló cuando subió al monte Sinaí, y estuvo en oración y ayuno por 40 días y 40 noches. Pero ellos han violado esa ley, y no en pese a esto quieren matar a Jesús. No siendo justos, las personas critican a los que les llevan el mensaje de Dios. Juan 7:20. Respondió el pueblo y dijo: Demonio tienes, ¿quién te procura matar? Las personas no entienden, porque Jesús dice estas palabras, pero él sabe que los sacerdotes querían matarlo, y declara esto en público, para evitar que lo tomaran prisionero en ese momento. Juan 7:21. Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Las personas se asombraban de sus milagros, y más cuando los hacía en el día sábado. Juan 7:22. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Moisés en la ley volvió a recordarle al pueblo que debían circuncidarse, porque esta costumbre Dios se la dio a Abraham. Ellos tenían la costumbre de hacerlo en el día sábado, y nadie se escandalizaba porque esto se hiciera en el sábado. Juan 7:23. Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un hombre? Si esto se puede hacer y no se quebranta la ley de Moisés, ¿cuánto más si se hace una obra buena, que es la sanación de una persona? Es una contradicción y es envidia lo que sentían hacia Jesús, que Él pudiera sanar a las personas y ellos no, cuando debían alegrarse de que una persona ha recibido salud. Muchas veces nos da envidia los logros de los demás, porque no fuimos nosotros los que los hicimos. Esto no está bien. Juan 7:24. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Solo se enfocaban los judíos en guardar el sábado y no en hacer el bien a otros, y más en el nombre de Dios. Juan 7:25. Decía entonces uno de los de Jerusalén: ¿no es este el que buscan para matarlo? Una persona que vivía en Jerusalén reconoció que el que hablaba era Jesús y que los judíos estaban buscándolo para matarlo.
Aquí Juan, el apóstol, pone de evidencia que era verdad que deseaban matar a Jesús, y no como decían que tenía demonio, porque decía que lo querían matar. Jesús es omnisciente y sabe todas las cosas. Juan 7:26. Y he aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Han por ventura entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? El apóstol Juan nos da este testimonio de una persona que dice que si Jesús estaba predicando y enseñando públicamente y no le han hecho nada, es porque los judíos por fin han comprendido que él debía ser el Mesías. Las personas se dan cuenta si somos sinceros en nuestra fe o no. No engañamos a nadie, solo a nosotros mismos. Juan 7:27. Mas sabemos de dónde es, y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. El pueblo sabía que Jesús era de Nazaret, que su padre era José, porque desde niño Jesús venía a las fiestas acompañado de su familia. Ellos creían que el Mesías debía ser un rey o alguien importante y rico, no un cualquiera como Jesús, según ellos. Creían que Dios vendría pero no se desarrollaría como una persona común y corriente, no como un niño, que vendría ya mayor. 7:28. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no ignoráis. Juan nos dice cómo Jesús predica y contesta las interrogantes que las personas verbalizan sin que él los oiga. Jesús les dice que es cierto que ellos lo conocen y que saben de dónde él viene, pero lo importante es que él tiene una encomienda de Dios, un llamado en su interior, y eso ellos no lo pueden contradecir. Cuando tú tienes un llamado o un testimonio que dar, no importa que las personas no te crean, hay que darlo a conocer para que crean los que son sensibles a la voz de Dios. Juan 7:29. Pero yo le conozco, porque de él soy y él me envió. Jesús dice que procede del Padre, que le conoce y que Dios le ha enviado a predicarles. Y por ese llamado, por esa experiencia que ha tenido con Dios y por ser el Hijo de Dios, es que les enseña y predica las buenas nuevas del reino de los cielos. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Estas palabras de Jesús les molestaban, porque con ellas declaraba que era el Mesías, que era Dios, porque decía que conocía a Dios, que había salido de él, como si hubiese estado con Dios en el cielo, y él lo hubiese comisionado a venir a la tierra a hablarles. Y de hecho esto era la verdad. Juan 7:31. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Las palabras y las señales que Jesús hacía hicieron que la gente creyera que verdaderamente él era el Mesías Dios. Juan 7:32. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Cuando no somos sensibles a la voz de Dios y nos endurecemos, terminamos como los sacerdotes del tiempo de Jesús persiguiéndole. Debemos estar conectados con Dios, o de lo contrario estaremos trabajando para el maligno. No había ningún pensamiento bueno en los corazones de estas personas que perseguían a Jesús. Juan 7:33. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Jesús sabe que le queda poco tiempo y que va a morir y volver con su Padre allá en los cielos. Juan
7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Les dice a todos que cuando Él muera y resucite y ascienda al cielo, lo buscarán, pero ya es tarde, porque ha ascendido al Padre. Solo lo volverán a ver los que lo hayan aceptado como Salvador. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón no pueden entender lo que Él les dice. Creen que se va a marchar lejos de Israel, quizás a Grecia. Juan 7:36. ¿Qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Pensaron que era un proverbio que Jesús estaba citando, no comprendían sus palabras. Juan 7:37. Mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, se puso de pie y clamó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último día de la fiesta, Jesús les dice a todos los que están allí que vengan a Él, que le crean. En la fiesta de los tabernáculos se derramaba agua del pozo de Siloé, que quiere decir enviado. Estas aguas vienen del pozo de Gihón, que quiere decir pozo de la Virgen, y se conocían como las aguas de la salvación. Se derramaban en el altar del templo para indicar que Dios había dado agua en medio del desierto y que Dios suple nuestras necesidades. Nos guía y nos dirige y satisface nuestro ser. Además, decían que solo las aguas del enviado que nació de la Virgen María es que da las aguas de la salvación. Él quiere indicarles que Él, Jesús, puede hacer eso con todos ellos si creen en Él. El verter de las aguas. En esta ceremonia, los levitas con una vasija de oro tomaban agua del estanque de Siloé y la llevaban al templo para verterla sobre el altar. Esta ceremonia estaba rodeada de mucha alegría y festejos que involucraban en toda la ciudad, creando, por así decirlo, una festividad dentro de la festividad de Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad la llamaban Simhat Bel Ahoeva, que quiere decir la alegría de la ofrenda de las aguas. Música, cantos y danzas eran el común denominador en las calles de Jerusalén. Todo esto alrededor de la ceremonia del verter de las aguas. Los habitantes de la ciudad acompañaban a los levitas en su recorrido, haciendo de él un desfile lleno de música, cantos y danza, en donde participaban todos los estratos sociales del pueblo en Jerusalén, especialmente los sabios y profetas que en ese día cantaban y danzaban juntamente con todo el pueblo, todos unidos por una misma alegría, la alegría de la ofrenda de las aguas. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Este es un hermoso momento para que le entregues tu vida al Señor. Dejes de perseguirlo, porque si no le sirves, lo persigues. Tienes seca tu alma, y solo Dios puede darte vida y gozo. El pecado nos aparta de Dios, pero Jesús nos lleva a Dios. Juan 7:39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Hoy en día, si aceptas a Jesús, Él viene a tu corazón y te llena con su Espíritu Santo, te da gozo para soportar toda adversidad, paz para ayudarte en la tempestad y los grandes problemas que tienes o vendrán a tu vida. Todas estas bendiciones Jesús nos las dio al morir en la cruz
por nuestros pecados y salvarnos de la ira que vendrá sobre esta tierra. Juan 7:40. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. La gente de aquella época entendió que Jesús era su Mesías. ¿Y tú qué vas a hacer con este mensaje? Vemos aquí el estanque de Siloé en 1900, cuando se hizo una excavación, y luego, más adelante, peldaños originales del pozo de Siloé encontrados en el 2005. Juan 7:41. Otros decían: este es el Cristo. Algunos, sin embargo, decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Siempre hay personas que creen y otros que no. Espero que tú seas de los que dan su vida por Jesús y creen. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Ellos sabían que el Cristo debía venir de la tribu de Judá y debía nacer en Belén y ser descendiente de David. En Miqueas 5:2 dice: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. En Génesis 49:10 nos dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En Mateo 1:1, libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Juan 7:43. Así que había disensión entre el pueblo por él. La gente sabía que tenía que ser el Mesías por las señales que hacía y por cómo predicaba, pero tenían dudas porque entendían que el Mesías debía haber nacido en Belén y ser de la descendencia de David. Y como no sabían que Jesús había nacido en Belén y era de la casa de David, tenían estas dudas. Jesús nunca usó sus derechos naturales como el que era descendiente de David, que había nacido en Belén, que era el sucesor del trono, sino siempre quiso que por las obras, señales y la vida santa que vivió, la gente se diera cuenta de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador de Israel y del mundo. Juan 7:44. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Los judíos mandaron unos hombres para prenderlo y llevarlo a los sacerdotes y así matarlo. Juan 7:45. Y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? El sumo sacerdote tenía una guardia personal, y fue a estos que él mandó a que prendieran a Jesús. Al ver el sumo sacerdote y los sacerdotes del Sanedrín que los guardias no trajeron a Jesús, los cuestionaron. Juan 7:46. Los servidores respondieron: nunca ha hablado nadie así como este hombre. Los guardias quedaron asombrados en la forma en que Jesús hablaba, con autoridad, con inteligencia, de tal forma que era como si leyera sus pensamientos y respondiera a sus interrogantes al momento. Juan 7:47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿habéis sido también vosotros engañados? Los fariseos se dieron cuenta que los guardias también le creyeron a Jesús y les dicen que ellos fueron engañados igual que el pueblo. Juan 7:48. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Ellos justificaron sus afirmaciones diciendo que los príncipes del Sanedrín y los miembros de los fariseos no le creían, así que porque ellos creyeron en él. Juan 7:49. Si este pueblo que no sabe la ley, malditos son. Ellos entendían que no podía ser Jesús el Mesías, porque no era de Belén, sino de Nazaret, y por tanto no era judío, o sea, de la tribu de Judá.
Lo que no sabían era que en verdad Jesús cumplía con estos requisitos. Estaban endurecidos y celosos de Jesús. Qué importante es conocer las Escrituras y aprender a ser humildes para poder entender a Dios y conocerle. Juan 7:50. Les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo había hablado con Jesús de noche y había salido convencido de la divinidad de Jesús, pero todavía no lo había dicho a los miembros del Sanedrín. 7:51. Nuestra ley juzga por ventura a hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. No era costumbre acusar a una persona sin que ésta se defendiera. Además, debían haber 2 o 3 testigos que declararan en contra de la persona. Se le debía hacer un juicio en donde algunos miembros del Sanedrín debían ser los abogados de Jesús y defender sus puntos y permitir que personas que fueran sus discípulos declararan a favor de él y otros miembros del Sanedrín. Debían hacer las bases de un fiscal que lo acusaran con hechos de lo que se le acusara. Verdaderamente que los sacerdotes de aquella época fueron injustos con Jesús al no darle justo juicio, como decía la ley de Moisés. Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Es como si le hubiesen dicho, es que tú también eres de Galilea. O sea, la única forma en que lo puedes defender es si tú eres también Galileo, porque no se ha levantado profeta nunca de ese lugar. Dicen algunos teólogos que el profeta Jonás era de esa área de Galilea. Juan 7:53. Y se fue cada uno a su casa. Como no consiguieron que los guardias prendieran a Jesús para poderlo enjuiciar y mandarlo a matar, decidieron entonces cada uno irse a su casa. ¿Harás también tú lo mismo? ¿Te irás a tu casa sin reconocer a Jesús como el Señor de tu vida? Sin reconocer tu pecado y ver que vas camino al infierno, y si no es porque Jesús murió por ti, no podrás desviar tu vida del castigo eterno que mereces. Dios no quiere que perezcas. Mandó a su Hijo a salvarte. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Qué te impide ir a Jesús y caer en sus brazos amorosos? No permitas que nada te aparte de Él. Jesús te ama y quiere salvarte. Acepta que eres pecador. Confiesa tus pecados a Él. Arrepiéntete y serán borrados tus pecados. Serás una nueva criatura, limpia y preparada para irte con Él al cielo.